principiar, hermanos, con la exposición de su palabra, quiero leer una porción con la que eventualmente también voy a terminar. Y esta porción se encuentra, aunque vamos a ver en el Evangelio de Marcos algunas cosas, vamos a empezar con una declaración que está en el Evangelio según San Mateo. Y dice de esta manera: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y el Señor, al ver las multitudes, tenía compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bueno, esta es una manera en una manera muy concisa de hablar del ministerio de Jesús al venir entre nosotros. Por esos 3 años, ¿no? Recorriendo ciudades y aldeas, ahí anda Jesús. Y la gente que empezaba a entender quién era Jesús y qué estaba haciendo Jesús, déjeme corregir un poquito, sabiendo lo que estaba haciendo Jesús, entendían mejor quién era Jesús y le seguían las multitudes, ¿no? Porque venía a suplir necesidades que solamente Él podía suplir, definitivamente. Y recorría el Señor ciudades y aldeas. En algunas veces le dijeron: quédate aquí, y Él decía: no, me es necesario ir más allá y más allá, es decir, abarcar lo más posible, porque donde quiera hay necesidad, por decirlo así. El Señor terminó su ministerio y se fue. Pero cosa curiosa que al irse, habiéndose de cumplir la petición de que el Señor enviara obreros a su mies, le dijo a los obreros que iban a servirle, les dijo: y yo estaré con vosotros todo el tiempo. Quiere decir que a través de la difusión del evangelio, a través de su gente, sus siervos, no solamente pastores y eruditos y oradores muy importantes acá, muy rimbombantes, sino a través de su gente, el Señor sigue recorriendo ciudades y aldeas para hacerles bien. Qué bueno saber eso, ¿no? Que por ahí anda Jesús recorriéndonos. ¿Y saben qué? Ojalá que tengamos la sensibilidad suficiente para percibir su presencia ahí donde el Señor anda. Percibir que el Señor estaba ahí. Por ejemplo, voy a traer a nuestra mente algo que me quebrantó mucho, me llegó muy profundo. Y es de esa niña que tenía 2 hermanitos, 10 años tenía la niña, ¿no? Algo así dijeron. Que tenía que recorrer horas para ir a traer agua. Y ella recorría todas esas distancias para traer agua. Y ya que llegaba, bañaba a sus hermanitos, les daba agua, los atendía, y después de eso se bañaba ella y tomaba agua. Muy conmovedor eso, pues es verdad. Esas cosas suceden. Como para saber dónde está esa niña, ¿no? Y algún magnate por allá en Inglaterra dice: yo voy a ir a buscar a esa niña. Y se va, ya estoy añadiéndole, ¿no? Y se va este magnate a buscar a esa niña en aquellos lugares apartados y la encuentra, ¿no? Y la levanta, la protege, los abraza, los adopta y empieza a hacer planes para cuidarlos y que crezcan con normalidad, ¿no? Como cualquier niño. Y estando allí ese hombre, de pronto aparece Jesús allí. Y dice: Señor Jesús, aquí estás.
Y el Señor le dice al magnate: por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Viniste a atender a estos niños sin saber que me estabas atendiendo a mí. Y se aparece Jesús. Debo ilustrarlo de otra manera. Por ahí anda Jesús, ¿verdad? A este hermano le detectaron cáncer, le dijeron el médico pues que tenía cáncer. Se conmovió mucho la esposa y él, estaban pensando pues qué van a hacer. Le empieza a hablar la esposa para decir: vamos a recurrir todos los medios que sean posibles, pero te vamos a atender. Y él dijo: no, llévame a la casa, necesito hablar con el Señor. Y fue a su recámara y ahí estaba Jesús. Y ahí está Jesús. A veces despierto, muchas veces despierto en la noche, inmediatamente mi conciencia es: ¿seguiste al Señor? Pues no. Y decir: Señor, qué bueno que estás aquí. Y qué bueno que estás allá. Y pienso en Carlita, ¿no? Y qué bueno que estás allá, y pienso en Ivonne. Y qué bueno que estás más allá, ella con Dinita. Y qué bueno que estás más allá, y está con Noelia, ¿no? Y qué bueno que estás más allá, y está con una sobrina que está pasando por una situación muy difícil. Qué curioso, ahí donde hay necesidad y hay problemas, ahí está el Señor. Porque vino para hacernos bien. El Señor vino para hacernos bien y no ha quitado el dedo del renglón. Viene para rescatarnos, ¿no? Definitivamente viene para rescatarnos. No solamente ayudarnos en el mal que pudiéramos estar padeciendo, sino en el problema en el que estamos por caer. El Señor llega y dice: estoy aquí para librarte. Qué bueno es tener esa sensibilidad para advertir que el Señor está ahí buscándonos, porque el Señor sigue recorriendo ciudades y aldeas para enseñar su mensaje, para dar su mensaje, para sanar toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Todo lo que duele en la vida, el Señor viene para sanar. Ahí donde hay dolor por la vida, ahí está el Señor para decir: yo he venido para sanar. Por eso he usado este versículo para empezar y recordar que de acuerdo a su promesa, el Señor sigue recorriendo ciudades y aldeas. Y de seguro no se le ha escapado Ensenada, ¿no? Para nada. Ahora voy a entrar de lleno al mensaje. Vamos a estar mirando algunos, de pasadita así, corriendo algunos capítulos, los primeros capítulos del Evangelio según San Marcos. La primera mitad del Evangelio según San Marcos presenta una sucesión de historias y parábolas que el Señor enseña para confrontar la necesidad humana de toda especie, necesidades humanas de cualquier especie. El Señor viene para enfrentar a toda esa necesidad que nosotros tenemos. Viene para resolver, porque tiene el poder y la autoridad para hacerlo, traer toda la ayuda, todo lo que necesitamos, física, mental, espiritualmente. El Señor llega con todo su poder. Y los primeros capítulos de Marcos hablan de esos encuentros. El Señor confrontando las necesidades de la gente, espirituales, intelectuales, físicas, materiales. Qué bueno que el Señor viene con buenas intenciones, ¿no? Nosotros llegamos a veces a la gente para hacer un contrato. No, pues mira, yo te puedo ayudar, pero pues tienes que firmar unos papeles y darme los papeles de la casa y yo te voy a sacar. Se va a quedar con la casa, ¿no? Eventualmente. O va a tomar ventaja de aquello, así somos nosotros. El Señor no te viene a preguntar qué tenemos o qué no tenemos, con cuánto contamos o qué tantos recursos tenemos. Viene con todo su poder y su autoridad para ayudarnos, cualquiera que sea nuestra necesidad. Así recorre Dios el mundo. Hermanos de la oración,
los que oramos todos los días con el grupo de oración, presentamos una multitud de necesidades. Está muy bien, está correcto. Porque estamos clamando a aquel que para eso vino, que para eso se mueve en el mundo, para confrontar las necesidades de los hombres, cualquiera que éstas sean. Y en los primeros capítulos encontramos a Jesús confrontando no simplemente los individuos, sino sus necesidades, confrontando sus necesidades, vuelvo a insistir, físicas, mentales y espirituales. La diversidad que tienen estas historias en los primeros capítulos de Marcos, de esas necesidades surge la diversidad de la necesidad humana, revelan la necesidad humana. Y veamos cómo esto fue revelando, la necesidad humana se fue revelando, se fue revelando. Al final de este mensaje hay una porción que dice: si no descubrimos nuestra propia necesidad, tampoco vamos a descubrir al Señor. Porque a través de nuestra necesidad el Señor se va a revelar y entonces vamos a conocerle a Él y vamos a conocernos mejor a nosotros mismos. Así es que la gente llegaba, si me siguen, están aquí, ¿verdad, hermanos, todavía? Llegaba con lo que tenía, la gente llegaba con lo que tenía. ¿Y qué tenía la gente? Problemas, necesidades. Nosotros llegamos al Señor con lo que tenemos, con nuestras necesidades. Él no es como nosotros, ¿verdad? En estos primeros capítulos de San Marcos, el evangelista introduce a Juan el Bautista. Y después de que Juan el Bautista introduce a Jesús, casi inmediatamente Jesús se mueve a Capernaum. Dice: y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Inmediatamente que empieza su ministerio, después de encontrarse se va a Capernaum. Cuando llega a Capernaum, a la sinagoga, se impresionan con la autoridad que enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Déjenme decirles esto. Estaban hasta aquí de las enseñanzas de los escribas. Pero de pronto llega alguien que trae un tono diferente. Viene con toda la autoridad y se admiraban de la autoridad con la que enseñaba, ¿no? Así Jesús trata con su necesidad intelectual. ¿Entendían a Jesús? No me sorprende abrir un libro y encontrar que no lo entiendo. O ir a alguien y decirle: ¿sabes qué? No te entiendo. No porque no oiga bien, sino porque no entiendo lo que está diciendo, pues. O a qué quiere llegar, ¿no? La autoridad que enseñaba. Y trató con su necesidad intelectual, les enseñaba. De una manera fácil de entender, a través de las parábolas les enseñaba. Pero con toda convicción, con toda autoridad, ¿no? Uno de los cantos que nos impresionó mucho al conocerlo es un himno que creo se llama así: tienen que saber. Tienen que saber. Cada día puedo ver en sus rostros el dolor. Risa esconde su aflicción. Tienen que saber. Tienen que saber del amor de Dios.
pero no saben. Tienen que saber que hay un Dios. Y la gente se sorprende a veces al recapacitar, a darse cuenta de veras que hay un Dios. Hay algunos evangélicos que han entrado en esos concursos de voz y esas cosas, ¿no? Y de pronto aparece uno ahí que es muy cristianazo, ¿no? Y canta precioso y canta esos himnos que nos rompen el alma, ¿no? Y estaban los jueces ahí conmovidísimos de cómo los había tocado aquello. Tienen que saber. Tienen que saber. Piensen en nuestra patria y en las tres cosas del canto que les hablaba hace rato, antes de la oración pastoral. Necesitamos que la luz de Dios brille en nuestra patria. Así que habrá camino para nosotros. Necesitamos salvación, algo que nos libre de la corrupción, del pecado, de la maldad y del mal que está en nosotros. Y necesitamos amor. Jesús llega para satisfacer las necesidades de la gente. Y en este caso hablando con autoridad, diciendo quién es Él. Y les dice en Capernaum, esta persona de que hablan las escrituras, que hablan los profetas, esa persona soy yo. Hoy se ha cumplido delante de vosotros esta palabra, yo soy el que esperaban. La gente tiene que saber. Necesitan saber. Necesitan saber. He conocido dos personas que no se le escapa a nadie, ¿no? Especialmente de los familiares. Una de ellas no la voy a mencionar y la otra persona sí la voy a mencionar porque está ausente. Digo, ya se fue con el Señor. Y era el hermano que él ya no puede defenderse, ¿no? A quien se le presenta, él le habla de Cristo. Necesitas conocer de Cristo. Tienes que saber. Tienes que saber. De hecho, en un drama aparecieron ahí los representantes de nuestro mundo enfermo y necesitado, ¿no? Ahí en el parquecito mientras cantaban algo. Y luego entra la estrofa que dice, tienen que saber del amor de Dios. Y gente que ya fue preparada se acerca a diferentes personas. Y el hermano Hale se acercó a uno y lo abrazó. Así era el hermano Hale. Estaba pensando en estos días que a sus hijos, a sus nueras, a sus empleados, a todo mundo se sentaba y les decía acerca de Jesús. Y luego siguieron los nietos. Que va a venir, oye, que va a venir el nieto, el hijo de mi hijo, aquel que va a venir, y quiero sentarme un rato con él. No, dice, sabes que traigo un amigo, ya le dije, necesito hablar contigo. Y a todo el mundo les ponía cita y les ponía, se los sentaba en su oficina y les decía, tienes que saber de Cristo. Porque hay una necesidad enorme entre la gente de saber quién es Dios, dónde está Dios, cómo está eso, ¿hay un Dios o no hay Dios? Y Jesús les dice a estos, yo soy el cumplimiento de las Escrituras. Insistir sobre esta necesidad, tienen que saber, empezó con la mente. Por oír nace la conciencia de quiénes somos nosotros, por oír. El Señor llega a nosotros para hacer algo por nosotros y así definir quién es Él y qué tanto poder y autoridad tiene, pero para hacernos sentir también a nosotros quiénes somos nosotros.
quiénes somos nosotros. Y entonces, al tratar de descubrir quiénes somos nosotros, descubrir nuestras necesidades como seres humanos, no ignorarlas y confesarlas. Necesito a Dios. Como decía aquel hombre hace muchos años, ¿no? Hace unos 20 años me dijo. Yo reconozco que tengo que congregarme, que tengo que entregarme al Señor, que tengo que servir al Señor, etc. Oh, qué bueno que ya sabes. Han pasado más de 20 años y como si no supiera todavía. No termina de convencerse. Aunque ya oyó y ya entendió, no termina de reconocer su verdadera necesidad, sus verdaderas necesidades, que el Señor está dispuesto a satisfacer. Mientras el Señor predicaba ahí en Capernaum, un endemoniado interrumpe la reunión. Y Jesús reprende a los demonios y los presentes se asombran de su autoridad. ¿Quién es este que los demonios le obedecen y salen? Dice el comentarista aquí que ahí estaba el apóstol Pedro y pudiera hacer referencia a algo que dijo el apóstol Pablo. Mucho más adelante habló Pablo, pero Pedro ya sin duda conocía esto. Aquella declaración de Pablo cuando dice, el mal está en mí. Lo malo está en mí. Como para que dijera Pedro en esa ocasión, así como el Señor sacó a los demonios, Dios puede sacar el mal de mí. ¿Lo puede sacar? ¿Sí? Puedes arraigar el mal de nosotros. Ese mal que a veces se expresa diciendo, el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. El mal está en mí. Y el Señor viene a satisfacer esa necesidad espiritual, librarnos del mal. De hecho, nos enseñó a orar de esa manera en el Padre Nuestro. Y al final, dice la última petición, líbranos del mal, porque tuyo es el poder para hacerlo, ¿no? Líbranos del mal. El Señor está ahí para librarnos del mal. Y nosotros acariciando el mal. No, pues ¿qué tiene de malo? Pues que todo el mundo lo hace, que no pasa nada. Una manera de ignorar nuestra propia necesidad y la solución que el Señor tiene. Con la autoridad de Jesús el mal sale, cualquiera que éste sea. Con la autoridad de Jesús, Señor, el mal está en mí, líbrame de los celos, de las envidias, del rencor, de la autosuficiencia, de la prepotencia, del orgullo, de la soberbia. Señor, libre, el mal está en mí, líbrame, desarráigalo. El Señor viene a suplir las necesidades que están ahí. Podemos imaginar a Pedro pensando, me pregunto si podrá echar fuera de mí el mal que está en mí, así como echar fuera demonios. Todo ser humano necesita ayuda para tratar con el mal que está en nuestro propio corazón. Todo mundo necesita ayuda para tratar con el mal que pudiera estar en nuestro corazón. Pero descubrirlo es una invitación a ocultarlo o a disfrazarlo. Buenísimos para ocultar el mal, ¿no? Para que no lo vean, para que no se note, para hacer pensar otra cosa. Oye, el mal te va a arruinar y Jesucristo vino a librarte de esa ruina y tiene la autoridad para librarte de ese mal. Pero si tú te aferras a él, no va a pasar nada. Hay una parte en la exposición de las parábolas que expone David a los niños. Y después de presentar la parábola o la historia que presenta, les pregunta a los niños, y eso es bien bonito, ahí sentadito, David ahí con mucha sencillez, les pregunta a los niños que están bien atentos, dice, ¿dónde estás tú en esta historia? Y los niños se empiezan a mentar.
Se habló del ciego, yo soy como el ciego, o me identifico con este personaje en la parábola, o yo soy la oveja perdida. Y los niños se identifican. En estas historias de Jesús resolviendo las necesidades de la gente, ¿dónde te encuentras tú? Decía esta señora, eso no es para mí, es para él. El esposo que está a un lado, ¿no? Cuando estamos frente a Jesús se descubre más claramente el mal que pudiera estar en nosotros. El Señor viene para redarguirnos del mal. No porque quiere molestarnos, óyeme, sino porque quiere librarnos del mal. Él tiene toda la autoridad para hacerlo, ¿no? Dios trata con nuestra necesidad intelectual, con nuestra necesidad espiritual y con nuestras necesidades físicas. Después de esto, el Señor llega a la casa de Pedro y Andrés, donde la suegra de Pedro está enferma. Y Jesús sana, simplemente sana, tiene un mal, está enferma y el Señor está allí para sanar. Tiene la necesidad de ser sana, como decir, Señor, tenemos necesidad de ser sanos, sánanos, esa es nuestra necesidad. A eso vine, dice el Señor, para probar que tiene toda la autoridad sobre enfermedades. Y sana a la suegra de Pedro. Pues fue como un boom en Capernaum. Esta noticia lleva a que familiares y amigos traigan a sus enfermos para ser sanados. Empieza a llover gente enferma. Estamos orando por sanidad de mucha gente, ¿verdad? Estamos haciendo bien en la oración. ¿Por qué? Porque al conocer a Jesús como el sanador, conocen algo muy importante de Jesús, que Él tiene todo el poder y la autoridad. Tendrán la oportunidad de conocer que Él es Dios y descubrir quién soy yo. Después de esto, en las calles de Capernaum, estos son los primeros capítulos de Marcos. Léanse los primeros 8 capítulos. Después de esto, en las calles de Capernaum, un leproso se arrodilla ante Jesús. De acuerdo a la ley judía, nadie podía exponerse ni al aire de un leproso sin quedar contaminado. Es decir, si un leproso estaba ahí en la puerta y yo estoy aquí y entra aire por la puerta y me pega el aire que tocó al leproso, estoy contaminado. Espiritualmente, de acuerdo a las tradiciones de ellos, estabas contaminado. Y necesitaban presentarse al sacerdote para hacer una serie de ritos para librarlos de tal contaminación, ¿no? Para sorpresa de todos, Jesús toca al leproso y lo sana, demostrando así lo que Jesús es. Jesús está en su poder muy por encima de sus supersticiones, tradiciones o ritos. Si van a librar de contaminación a aquel que le pegó el aire del leproso, pues que sana al leproso, ¿no? Hermanos, Dios es mucho más que tradiciones, que ritos, que ceremonias, es mucho más que eso. Y nosotros hemos hecho una serie de tradiciones y rituales y formalismos para preparar el ambiente para que se realice algún milagro o alguna salvación. Ya eres bautizado, ya te mojamos, y mira, te mojamos todo para que todos te sumergimos en el, no solamente echamos agüita aquí, te bañamos todo, y la salvación no toma lugar por eso.
por ritos o ceremonias. La gracia de Dios toma lugar en nuestra vida es cuando llega y toca nuestra necesidad física, mental o espiritual. El Señor llega y perdona. Como cuando le trajeron al paralítico, ¿no? Como vamos a ver un poquito más adelante, y le dijo, el Señor lo vio y le dijo, tus pecados te son perdonados. No necesitas un discipulado, ni necesitas un servicio muy conmovedor donde se cantan melodías que te van a partir el alma y te vas a llorando al altar y sales de la iglesia todo llorón, igual de pecador, un pecador mojado, ¿no? Con sus lágrimas, pero no más, ¿no? Cuando nosotros reconocemos nuestra necesidad y nos presentamos delante de Jesús, el perdón toma lugar. Como para decirnos, yo tengo autoridad para perdonar pecados. Eso vine. A veces queremos meter a la gente en nuestros ritos y nuestras tradiciones. Por ejemplo, algunas de las peticiones de los hermanos dicen que Dios, que se congreguen, que despierten la necesidad de congregarse. Pues el congregarse no va a traer lo que necesitan. O a lo mejor va a decir, ya me congrego. Necesitan llegar al punto, como decía Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Porque cuando el Señor confronta tu necesidad del perdón, Él está ahí para perdonar. De veras que es una palabra maravillosa, ¿no? Poder llegar conscientemente a la presencia de Dios y decirle, perdóname, Señor. Que era más o menos lo que estaba diciendo el ladrón en la cruz cuando volteó a Jesús y le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Le dijo el Señor, hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo para eso he venido. Necesitabas encontrarte conmigo, simplemente. Y a la hora de su muerte se encontró con Jesús, el que perdona. Luego el Señor deja Capernaum por un poquito de tiempo, unos días, dando la oportunidad a la gente de preguntarse a sí mismo, ¿quién es este que hace tales cosas? Y la gente se preguntaba, ¿quién es este? ¿Quién es este Jesús? Regresa a Capernaum y al regresar le espera una multitud. Una multitud que de pronto cae en cuenta diciendo, está de regreso. No para decir, no para preguntarse, ¿quién será este? El que tiene el poder y la autoridad está aquí. El que puede solventar nuestras necesidades está aquí, ya está de regreso. Como el ciego que le preguntaron, ¿quién es el que te perdonó? Pues no sé, solo sé que lo hizo. Aparece un paralítico ahí entre la multitud que viene bajando del techo, un paralítico, ¿se acuerdan la historia, verdad? Si recuerdan, hermano, la historia, ¿quieren que hable un poquito más despacito para que se duerman más a gusto o grito? ¿No saben qué voy a hacer? Les invito a ponerse en pie. 1, 2, 3, arriba, todos. Saluden, hermano, y luego se sienta otra vez. Saluden, hermano, y luego se sienta otra vez. Pueden sentarse, ya está de Jesús de regreso en Capernaum. Las multitudes están rodeándole por lo que Él hace. Él enfrenta nuestras necesidades. Desciende un paralítico ahí y lo pone enfrente a Jesús.
Y el paralítico es recibido por Jesús con una expresión: tus pecados te son perdonados. Mientras los fariseos se preguntaban: ¿qué dijo? Oí bien, te dijo tus pecados te son perdonados. ¡Blasfemia! Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús les dijo, sabiendo lo que estaban pensando: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Poder para perdonar pecados, para enfrentar nuestra necesidad del perdón. También para sanar a los enfermos. Después de esto viene el asunto del hombre de la mano seca y el tema de guardar el sábado, el día de reposo, etc. La sanidad del hombre de la mano seca. Con esto, lo que pasó ahí con el hombre de la mano seca, los fariseos estaban listos para planear la muerte de Jesús. ¿Cómo es posible que estos fariseos que han estado tras Jesús desde que éste se apartó de Juan el Bautista, cómo es posible que interpreten las sanidades de Jesús como un acto subversivo a Dios? Bueno, pues es que tenían ciertas razones, que Jesús dijo que el sábado fue creado para honrarle a Él. Él no fue creado para honrar el sábado. El sábado es para honrarle a Él, no Él para honrar el sábado. ¿Me siguen la idea? Sentencia de muerte se estaba ganando. Estaba diciendo que Él era Dios y con esto estaba garantizando su muerte. Lo iban a matar porque se creía Dios. A pesar de la autoridad que estaba mostrando, del poder que estaba mostrando, del amor que estaba mostrando, lo iban a matar. ¿Cómo es posible que haya gente que se ensañe tanto en contra del cristianismo? El Hijo de Dios, ¿no? Otras historias en esta porción de Marcos trataban con las necesidades de la gente. Por ejemplo, calmando la tempestad en el mar, en el capítulo 4. ¿Dónde está Jesús cuando viene la tempestad? Ahí está, en la misma barca, en medio de la tempestad. Pero Jesús está allí para suplir esa necesidad en medio de las tormentas de la vida, cualquiera que ésta sea, ¿no? Nos ponen a orar, hermanos, ustedes cuando los vemos en alguna tormenta, una situación difícil, y tú, 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 y tú también, y tú también, y ustedes también, y ustedes también. ¿Y dónde está Jesús? Allí para probar su autoridad y su poder, para darse a conocer quién es Él. Esas palabras maravillosas, ¿no? Que espero que muchos las han escuchado. El Señor diciendo: sea la paz. Y se hizo grande bonanza. En medio de la tempestad. En el capítulo 5 se manifiesta el Señor sacando una legión de demonios. Su vida no tiene remedio. El mal lo ha destruido.
no ser que Jesús llegue y haga posible lo que para nosotros es imposible. Y libra a este hombre de una legión de demonios, ¿no? Después de esto, en el capítulo 6, alimenta una multitud con 5 panes y 2 pececillos, más harina que pescado. ¿Tienes alguna ocasión, Panchito? Debía haber sido 5 peces y dos panes. Más adelante, en otro tiempo, Jesús les enseñó cómo deberíamos actuar frente a esa situación en la que nos preguntamos qué comeremos o qué beberemos. Y Él suple. ¿Lo han experimentado? El Señor es nuestro proveedor. Y hasta aquí nos ayudó Jehová con todo su poder y su autoridad, porque Él es Dios. Todas estas historias contienen teología profunda. Nunca han ido a un seminario, pero captamos una teología profunda. Presentan a Jesús como el creador soberano que puede controlar las fuerzas de la creación. Porque Él es Dios. En el capítulo 5 está la historia de la hija de Jairo y la mujer con el flujo de sangre. O sea, la hija de Jairo, viene Jairo y dice que su hija se está muriendo. Viendo rumbo a la casa de la hija de Jairo, viene una mujer con flujo de sangre y toca el manto de Jesús. Jesús pregunta: ¿quién me tocó? Porque poder salió de mí. Y la mujer dijo: Señor, yo fui. Y él dijo: tu fe te ha sanado, porque yo estoy aquí para sanar. Le dicen que su hija murió, que ya deje de molestar al maestro, y él dice: vamos a ir a tu casa. Tú no te apures, vamos a llegar allá. Y llegan a la casa de hija de Jairo, a la casa de Jairo, y la resucita. Al tocar a la mujer enferma, el Señor prueba que Él es el Señor de la vida. Y al tocar a la hija de Jairo que estaba muerta, Él es el Señor de la muerte. En vida o en muerte, dice un canto, segura va mi alma. En vida o en muerte. Porque Él es Dios en la vida, y más allá de la vida es el Dios de la muerte también. Es Dios. Y ellos, mirando todas estas cosas, estaban aprendiendo quién era Dios. No eran teólogos. No se había escrito la epístola a los romanos todavía, que está llena de teología. Pero estaban captando bien quién era Dios. Dios debe empezar. ¿Quiénes somos nosotros? Simplemente somos gente necesitada. Que todo el paquete que podemos traer, aparte de la presunción y de creernos y esas cosas, el paquete que podemos traer es de puras necesidades. Eso somos nosotros. Descubrimos quiénes somos nosotros, pero descubrimos quién es Dios también. El que tiene todo el poder y toda la autoridad sobre las circunstancias, sobre la vida, sobre la muerte, sobre las tempestades, sobre la enfermedad, sobre todas las cosas. Él es Dios. Es una fe sencilla, ¿verdad?
Dios nos ayude a tener una fe sencilla. No precisamente una teología profunda y rebuscada. No precisamente ritos y ceremonias que a veces quedan en eso, en ritos y ceremonias, sino experiencias de fe, sabiendo con quién estamos tratando cuando estamos tratando con Jesús. Él es Dios, tiene toda la autoridad y todo el poder. Se fueron presentando las necesidades humanas, ¿no? Hay una progresión ahí en Marcos, intelectuales, espirituales y físicas, las necesidades. Sin embargo, la tendencia, nosotros tenemos la tendencia en concentrarnos en las necesidades espirituales y Dios las puede suplir. Pero Jesús está interesado con todas las situaciones humanas. Algunos, antes de experimentar la satisfacción de sus necesidades espirituales, el perdón y esas cosas, primero experimentaron su poder sanador, proveedor, ser testigos de calmar la tormenta, de ver un endemoniado libre de los males. No es que nosotros tengamos interés en los aspectos meramente espirituales, y no juego, sino en todos los aspectos de la vida del hombre. Cuando el Señor sanó al paralítico, le dijo: ve, vuélvete a los tuyos, regresa a los tuyos. Establece las relaciones correctas. No levantes muros. Ve y establece relaciones con los tuyos. El Señor nos restablece en la sociedad, en la familia. Es la idea de Dios, porque es un mal el habernos apartado. A este paralítico, al endemoniado, perdón, lo apartaron los demonios y vivía en el panteón. Cuando el Señor lo sanó, estaba sentado, vestido y en su sano juicio. Le dijo el Señor: ve los tuyos. Porque dijo este hombre, le dijo al Señor: te seguiré a donde quiera. Le dijo: no, sabes que regresa a los tuyos y cuéntales. Diles que conociste a Dios a través de tu necesidad. Como en el caso de José, ¿verdad? Lo vendieron sus hermanos. Y eran culpables sus hermanos de aquello. Y él podía sufrir porque sus hermanos lo menospreciaron, lo despreciaron de tal manera. Pero una vez que era el segundo en Egipto y vinieron sus hermanos y se identificaron, se reconocieron, les dijo: no se apuren, Dios lo hizo obrar para bien. Y ese bien que me llegó a mí lo voy a compartir con ustedes. Regrésate a los tuyos. Debemos de compartir el bien con los nuestros, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo. Porque tienen que saber, ¿verdad, Consuelo? Tienen que saber. Aprovechando el viaje, aprovechando la confianza en la oficina, ¿no? Aprovechando el celular para presentar a Jesús, que puede ayudarles a confrontar sus necesidades físicas, mentales, tormentas, problemas. Jesús vino para ayudarnos. Necesitamos enfatizar todas las dimensiones de la redención. La salvación abarca todo, la vida del hombre. Necesitamos enfatizar las relaciones humanas, como hizo Jesús. Así es que la historia que Marcos narra en los primeros capítulos son trozos de las necesidades humanas que Jesús confrontó para confirmar su poder para atender nuestras necesidades. Marcos entendía, el autor del Evangelio,
que la gente pregunta, ¿quién es? ¿Quién es este? Bueno, ¿quieres saber quién es él? ¿Quién es este? Mira, hizo esto y esto y esto y esto. Ahora tú dime, ¿quién es él? Saca tus conclusiones. ¿Se acuerdan que Juan en la cárcel le mandó a preguntar a Jesús, ¿eres tú o esperamos otro? Y Jesús le dijo, dígale a Juan que los enfermos son sanados, que los sordos oyen, los ciegos ven y a los pobres es anunciado el Evangelio. No tenemos que esperar a otro, Él es Dios. Termino con esto. Después de que terminan estos capítulos, estas historias levantan la pregunta de ¿quién era Jesús? De hecho, encontramos gente ahí preguntando explícitamente, ¿quién es este Jesús que enseña con tanta autoridad? ¿Quién es este el que tiene poder sobre los demonios? ¿Quién es este que puede perdonar pecados? ¿Quién es este que tiene el poder sobre los vientos y las tempestades? Extrañamente suficiente en la primera parte de Marcos, todos tienen una respuesta a esta pregunta. Es Dios, menos sus discípulos, los fariseos, los familiares de Jesús. Sus amigos decían, está fuera de su mente, está loco, y querían llevarlo a casa. Los oficiales del templo decían, tiene el espíritu de Belcebú y necesita ser exorcizado. La gente de su pueblo decía, ¿qué no es este el carpintero? ¿El hijo del carpintero? ¿El hijo de María? Herodes dijo, es que Juan el Bautista se levantó de los muertos. Es Juan el Bautista. Marcos narra todas estas opiniones. Y más extrañamente, los únicos que identificaron directamente a Jesús en la primera parte de Marcos eran los demonios. ¿Eh? Y luego viene el cambio. Y Jesús sentado con los suyos dice, ¿quiénes dicen las gentes que soy yo? Y luego les pregunté, ¿y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? ¿No es tiempo ya que sepan quién soy yo? Es ahí donde Pedro dice, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y no estaba diciendo con eso, tú eres la esperanza de los judíos para acabar con los romanos, como tenían en mente muchos. Para hacer de nosotros una nación sobre todo el mundo, ¿no? Con todo lo que había visto Pedro, sin duda se refería, tú eres aquel que el mundo entero ha estado esperando. Eres el cumplimiento de una esperanza universal. La respuesta a la necesidad humana. Para aquellos que tienen preguntas, Jesús es la verdad. Para aquellos que están enfermos, Jesús es el sanador. Para aquellos que están abandonados, Jesús es el restaurador de relaciones. Pedro está diciendo, cuando dijo tú eres el Cristo, tú eres aquel que todo el mundo había estado esperando.
porque tú ves confrontar todas nuestras necesidades. No es para decir, Señor, gracias porque tú eres el Dios que nosotros hemos conocido. Ayúdanos a llevarlo en mente siempre y recordar que tú eres el sanador, el que calma las tormentas, el que aclara nuestras mentes y nos enseña sus verdades, el que perdona, el que levanta, el único que salva, el que vino para ayudarnos, no importa cuáles sean nuestras necesidades. Oramos, hermanos. Bendito Dios, Padre nuestro, Señor. Gracias te damos, Padre amado, por lo que nos has compartido ahora, Señor. Pero te damos gracias también por nuestra salvación y también por este tiempo de oportunidad, Señor. Gracias, Señor, porque nuestras necesidades nos descubren, Señor, ante ti. Pero, Señor, tú siempre nos vas a responder con amor y misericordia. Dice tu palabra que tú eres misericordioso con quien tienes que serlo y también tienes que ser clemente con quien debes de ser clemente, Señor. Ayúdanos a ser merecedor de tus promesas, Señor. Ayúdanos a ser dignos de ti, Señor. Ayúdanos a reconocerte en nuestros caminos en cualquier situación, Señor, y clamar a ti en plena confianza y seguridad, Señor, en la fe que tenemos en ti, de que tú estás en control, Señor, y que tú responderás. Desde antes de que te formulemos nuestras peticiones, tú ya sabrás acerca de ellas, Señor. Gracias, Padre bendito, por esta iglesia, Señor, por el privilegio de ser partes del cuerpo de Cristo, Señor. Gracias por mis hermanos y por nuestros pastores. Gracias, Padre bendito. Honramos y glorificamos tu nombre en todo momento, en el nombre de nuestro Señor Jesús.